Ay, 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 Cholito de mi vida. Quedaste afuera, Cholo. Quedaste afuera, Cholo. Con un planteamiento timorato, con un planteamiento bastante conservador, con un planteamiento que regularmente el fútbol cobra, regularmente el fútbol pasa factura a aquellos, no voy a decir defensivos o que juegan a la retranca o que juegan al bus o que juegan a poner la pared de ladrillos. No, 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 no. El fútbol habitualmente castiga a aquellos que no se animan a ir por más. Regularmente se animan a aquellos que ante la posibilidad de poder conseguir un paso a una final nuevamente en tu haber y que hasta ahora no has podido coronar con un título de Champions, ante esa posibilidad de visitante, optaste por tener unos intérpretes tirados un poco más al conservador. Y evidentemente el fútbol te pasó factura el día de hoy, Cholo Simeone querido. Hoy te pasó factura el fútbol, no el Arsenal. El Arsenal es el equipo que enfrente estaba, es el equipo que supo eliminarte, dejarte afuera en la instancia de semifinales. Pero así como pudo haber sido el Arsenal, pudo haber sido otro, tranquilamente. U otro equipo que se animara ante la posibilidad de ir a conquistar lo que tanto quería, que era el paso a la final. Y Cholo Simeone de mi vida, no te animaste. No te animaste, Cholo. ¿Por qué esa postura que en un momento del segundo tiempo, de la segunda mitad, cuando ingresó Alex Baena, cuando ingresó el mismo Thiago Almada, cuando ingresaron jugadores quizá un poco más jugones, quizá un poco más de romper ese molde inicial de los primeros 45 minutos, porque se vio un Atlético de Madrid que llegó más al área rival, porque se vio un Atlético de Madrid que llegó con un poco más de peligro, porque se llegó a ver un Atlético de Madrid que incluso en los pies de Giuliano Simeone tuvo una posibilidad de oro para poder intercambiarla por gol y así forzar un alargue. ¿Por qué? ¿Por qué esperar a la segunda mitad? ¿Por qué esperar a que el Arsenal te golpeara de arranque? ¿Por qué esperar a que el Arsenal se fuera arriba en el marcador? ¿Por qué? Y después, por supuesto, quemar las naves. Porque ya en la segunda mitad lo que hiciste fue quemar las naves. Fue hundir todos los botones del control de la Play y que saliera lo que saliera. Y evidentemente esta vez no salió. Esta vez no salió. Pero esto tiene una responsabilidad suprema, grandísima y clara. Diego Pablo Simeone. Así como con Atlético de Madrid enfrentando al Barcelona suele ser muy solvente, suele enredarle los partidos al Barcelona. De hecho, prácticamente es el padre del Barcelona en territorio internacional en lo que tiene que ver con Champions. Evidentemente, cuando tienes no el favoritismo, pero sí un gran terreno por conquistar desde el protagonismo, te quedas a media máquina, Cholo. Te quedas a media máquina. Si tienes buenos jugadores, de buen pie por lo menos, si tienes jugadores con talento, Alex Baena, era un partido para Alex Baena, era un partido para jugarlo, era un partido no para el 5-4 del PSG con Bayern, no, pero sí para tener herramientas que te pudieran poner con peligro de cara al pórtico custodiado por Raya. La verdad, hoy poco y nada lo sufrió. Hoy poco y nada lo sufrió. En ese orden de ideas, más allá de las individualidades que tenga cada equipo, más allá de los jugadores, de los valores que tenga cada equipo, Arsenal por su parte, por supuesto, Gyökeres fue uno de los jugadores más destacados, Saka ni se diga, hizo el gol, Trossard por escándalo. Y al frente tenía, por ejemplo, a un Griezmann, que les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿Griezmann es algún negado? ¿Griezmann es algún jugador que no sabe jugar a la pelota? Julián Álvarez, goleador, incisivo, siempre peligroso, pero dos golondrinas arriba, Cholo, no te hacen verano. Dos golondrinas ahí arriba, allí aisladas, solas, sin quien le lleve la pelota, sin quien le genere volumen de juego, y en ese argumento de buscar más alternativas para esos dos jugadores ahí en el frente de ataque, prácticamente se te iban a morir de hambre, y fue lo que pasó. No solamente que se murieron de hambre futbolísticamente hablando, sino que
a la larga, por el mismo desgaste, por el mismo presionar, por el mismo meter, por el mismo desdoblarse, por el mismo ir a todas las pelotas y demás, marcar y jugar con energía como te gusta, seguramente te gusta así, meter, desdoblar, chocar, marcar, correr, meter. Se te fusilaron y a los 60 minutos, si mal no estoy, prácticamente fundieron motores y tuvo que salir Griezmann y tuvo que salir Julián Álvarez. Y ya después, de ahí, era enfilar todos los cañones a lo que pudiera hacer Sorloth. Prácticamente fue eso, Simeone. Prácticamente fue eso. Y creo que el Atlético de Madrid estaba ante una posibilidad dorada, una posibilidad de oro, de poder dar el golpe en el Emirates de visitante, con un gran puñado de hinchas que llegaron a acompañar al conjunto colchonero y poder conseguir un boleto a la final. No estaba imposible. No era que tenías que remontar un 3-0 abajo. No, tenías la posibilidad mano a mano si estaban empatados. Si estaban mano a mano. Le cediste el protagonismo, le cediste la pelota. Y el Arsenal con la pelota, con el protagonismo de local. El Arsenal es un buen equipo. Incluso si me apuran, tiene hasta mejores individualidades que el Atlético de Madrid. Tiene mejores individualidades. Eso prácticamente creo que es innegable. Pero en el Atlético de Madrid no es que hay 11 negados. No es que hay 11 tipos picapiedras, 11 tipos que no pueden mover los pies para jugar al fútbol. También hay jugadores que saben jugar al fútbol. El tema es cómo los usas. El tema es cómo los empleas al servicio de ir a buscar el partido. Porque con Barcelona, por ejemplo, Lookman fue uno de los jugadores que fue a buscar el partido. Fue uno de los jugadores incisivos, uno de los jugadores peligrosos, uno de los jugadores que lo fue a buscar. Hoy Lookman estaba más preocupado por tapar a Saka, por ejemplo. Y no es que quiero decir que, bueno, no marquemos a Saka, no lo marquemos. No, pero evidentemente, si el mandamiento inicial es tapar la subida de Saka, ya está resignando en el ataque. Ya está resignando en el ataque. Y si por el otro lado, con Giuliano Simeone, el mandamiento inicial es que tape la subida de Trossard, evidentemente la postura es defensiva. Por más de que tengas un jugador que en el frente de ataque pueda buscar algunos resquicios, pueda buscar y hacer daño con una desdoblada en ataque, con un desborde, con una corrida, etcétera, etcétera. Es cómo usan los elementos. Y evidentemente fueron elementos mal usados. Fueron elementos mal usados. Repito, que quede Julián Álvarez y que quede Antoine Griezmann solos, arriba, aislados en el frente de ataque, habla a las claras de que el plan no fue para nada correcto. No fue para nada feliz y llevado a feliz término. No fue. No fue. Y en contraposición, si ves al Arsenal, era un Arsenal que te tenía variantes por todas partes. Era un Arsenal que te encontraba salida con Saka, salida con Trossard, que Gyökeres te la aguantaba arriba. Inteligente Arteta que metió a Gyökeres para que se disputara mano a mano con Lenormand y con Hanko. Y prácticamente fue una guerra de esos dos con Gyökeres. Y Gyökeres jugaba muy bien con el cuerpo, sacaba mucha ventaja. También llegó a ganar muchos duelos individuales. Y allí también estuvo la diferencia. Y la diferencia sustancial es que cuando Gyökeres ponía el cuerpo, frenaba la pelota, al lado tenía a Trossard y a Saka. Y arriba, en el Atlético de Madrid, en contraposición, tenía dos aves allá arriba sueltas. Dos golondrinas sueltas. Que era Griezmann y era Julián Álvarez. Y encima, como no estaban muy aceitados, muy cercanos, pues se diluían casi todos los ataques y tenías que apostar, palabras más, palabras menos, al contragolpe. Y así es difícil, Cholo. ¿Cuándo te vas a animar a jugar tú a tú, Cholo? Si no tienes 11 negados, tenía jugadores para jugar de mejor forma. Tenía jugadores para jugar de otra manera. Te termina pesando la circunstancia. Te termina pesando la instancia. Te termina pesando el no ponerte el traje de candidato, de favorito. ¿Qué te pasa, Cholo? ¿Qué te pasa? En todos estos años al frente de Atlético de Madrid, ídolo en el Atlético de Madrid, resurgiste un equipo, resurgiste una institución, un club como Atlético de Madrid
que antes de tú llegar estaba prácticamente que penando en las sombras del fútbol español, todo lo que quieras. Ahora, Cholo, habrá que llegar a un momento en el que tienes que dar un puño en la mesa, hermano. Tienes que dar un puño en la mesa. Me dirán, perdió 2 finales de Champions con Real Madrid. Bueno, es normal, no sé. El Real Madrid es el rey de la competición. Te ganaron en una final por mínimo, en la otra por penal, por lo que quiera. Pero valoro que se reponga, valoro que siga creciendo, valoro que nunca baje los brazos en ese crecimiento del Atlético de Madrid. Pero hay unos momentos cúlmines, claves, con los rivales, donde prácticamente o se tira atrás, o renuncia al ataque, u opta por defenderse. Hermanos, Atlético de Madrid. No es que tienes que juntar las monedas para jugar o para tener buenos jugadores. Hoy pudiste haber hecho algo más. La verdad es que hoy la eliminación del Atlético de Madrid, sinceramente, es en gran medida por la postura rácana, tacaña de Atlético de Madrid, en este caso materializada por el Cholo Simeone. No hay más, no hay más. Porque si nos vamos a lo que es el desarrollo del juego, fue muy parejo todo, fue muy parejo. Todo fue muy parejo. Y Arsenal lo termina ganando por un gol de un rebote que dio el arquero Oblak y que la terminó empujando Trossard. Que la terminó empujando Saka después de un remate de Trossard, quiero decir. Pero en el desarrollo de los 180 minutos, no fue que se sacaron amplio margen el Arsenal con respecto al Atlético de Madrid, ni viceversa. Fue una llave muy apretada, fue una llave muy limitada, muy corta. Por detalles se terminó definiendo. Y en esos detalles, Cholo, pudiste haber hecho algo más. El Atlético de Madrid terminó solamente estos últimos 90 minutos. La imagen que se ve es un Arsenal con Gyökeres, con el mismo, bueno, ya después entraron otros intérpretes como el ecuatoriano Piero Hincapié. En el frente de ataque también estuvo Gabriel Martinelli. Ingresaron otros jugadores. Pero la imagen que te queda como Atlético de Madrid es Sorloth arriba, aislado, y un Alex Baena que más o menos era el que intentaba, y un Thiago Almada y un Nahuel Molina que más o menos intentaba, un Marcos Llorente que intentaba por banda derecha tirar centros a Sorloth, y cuando Sorloth más o menos la paraba e intentaba jugar, bueno, algo pasaba allí, y cuando no, era comido por Gabriel Magaláes. Entonces era muy fácil para la defensa, para el esquema defensivo del Arsenal. Era muy fácil contrarrestar esa estrategia, que la verdad era tirarle pelotas a Sorloth. Solamente. Sin embargo, en ese Atlético de Madrid, prácticamente que apocalíptico que les estoy describiendo, tuvo 2 chances claras en la segunda mitad para emparejar las acciones. Tuvo 2 chances clarísimas. La primera, la que le quedó a Juliano Simeone, que no terminó de definir. Era de una, cachetazo con pierna derecha. Y se dejó estar, primero por el control, que no terminó de ser tan efectivo. Llega a Gabriel Magaláes y como que lo termina de incomodar y no termina de definir nunca. No terminó de definir nunca. Y eso es una chance clarísima, recontra clara. Y después, en una descolgada, una desconcentración en defensa del Arsenal que le queda a Alex Baena se la tira, se la cede a Sorloth y con pierna izquierda este jugador no termina de definir bien, se enreda y no termina de definir bien. Así todo, Cholo, tuviste chance para poder empatarlo. Imagínate si te animabas un poquito más. Imagínate si te pellizcabas y echabas a los jugadores para adelante, o por lo menos ponías otros intérpretes. Desde el arranque, desde el vamos, que es desde cuando cuenta, no especular. Te quedaste corto, Cholo, la verdad. Sacado el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid de la UEFA Champions League y en esa posibilidad de poder soñar con una final en Budapest. Una final que hubiese sido la tercera para el Atlético de Madrid en el periodo Simeone, con todo lo que quiera. No fue posible. El Arsenal vuelve después de 20 años, prácticamente 20 años, a una final de UEFA Champions League. Y veremos si los londinenses terminan por
ganar esta primera UEFA Champions League en su historia. En el frente tendrá que esperar por el ganador de Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, o Bayern Múnich Paris Saint-Germain, habida cuenta que la ida de ese partido histórico de semifinal de Champions League se jugó en el Parque de los Príncipes en París y ahora la vuelta tendrá que ser en Alemania. Se terminó muriendo de nada el Atlético de Madrid, la verdad. Se terminó muriendo de nada. Se terminó muriendo de nada y el Arsenal en su momento tuvo una, la capitalizó, la mandó adentro y mandó a los del Cholo Simeone afuera. La final ya tiene un integrante y ese es el Atlético de Madrid, que quedó afuera más bien. Ese integrante es el Arsenal, quiero decir. Arsenal, el primer finalista de la UEFA Champions League 2025-26, esperará, por supuesto, por el ganador de Bayern Múnich con Paris Saint-Germain. Cholo, te tienes que arrepentir de ese planteo tan rácano, tan tacaño alguna vez en la vida, hermano. Alguna vez. Alguna vez anímate un poquito más. Un poquito más. 4-4-2. 4-4-2. Dale, Cholo. Anímate un poquito más, que tienes buenos jugadores. Tienes buenos jugadores para hacerlo mejor. Anímate un poquito más. Oye, el Arsenal te ganó con poco. A ver, no con poco, porque parece que el Arsenal fuesen 11 tipos que pasaron por una esquina y los llevaron a jugar. Pero no fue que te ganó por mucho, porque te sacó una diferencia abismal. No, y en esos detalles los pagaste y pudiste haber hecho algo más con mejores intérpretes dentro del campo de juego. Gente, gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, activan la campanita, todo. Seguimos la conversación en los comentarios. ¿Qué les pareció esta primera llave prácticamente que dejó al primer finalista de la Champions? Los leo en los comentarios. Y nosotros nos vemos en un próximo envío.